¿Qué tal? ¿Cómo están? La idea es que algunos de los colegas puedan compartir brevemente o consultas o reflexiones a partir de lo que planteé en la primera parte. Podemos tomar algunas también que se hagan por el chat de Facebook. Ok, voy a poner un ejemplo como de este cambio de enfoque eh, en la evaluación pensando en educación secundaria. Eh, Esto que coloco en pantalla ahora es una prueba escrita de ciencias naturales, de corte convencional, de las que estamos habituados a utilizar. Este ejemplo que estoy poniendo es un ejemplo real, o sea, es un trabajo en uno de los talleres que hacemos con docentes, con profesores. Lo que hacemos es tomar como punto de partida las pruebas o los mecanismos de evaluación que utilizan y trabajar con ellos en cómo mejorarlos. Entonces esta era una prueba de colegas de ciencias naturales, de bachillerato, que como ven es una prueba escrita con 5 preguntas. Habían trabajado sobre el colesterol y bueno, preguntas clásicas: ¿qué es el colesterol? ¿Qué diferencia hay entre colesterol bueno y malo? ¿Qué consecuencias tiene el colesterol para la salud? ¿Qué cosas pueden generar un alza en el colesterol? ¿Y qué hábitos de alimentación y ejercitación contribuyen a evitar el colesterol malo? Esas son las típicas preguntas que hacemos. El alumno las responde, en general las va a responder con frases cortas, más o menos reproduciendo lo que leyó en un libro de texto o lo que el profesor explicó en la clase. Y habitualmente los profesores lo que hacemos es o bien corregirlas o marcarlas como correctas o incorrectas, o bien ponerles puntos según si la respuesta está más completa o medianamente completa, etcétera. Y este tipo de prueba, de actividad, eh, en general es tediosa de corregir y tampoco para los estudiantes implica demasiado desafío, ¿verdad? Uno en general lo que hace es escribir para el profesor sobre lo que el profesor yo ya sé que sabe, o sea, no hay nada original en esta escritura, y entonces para uno mismo que tiene que calificar este tipo de actividades se vuelve como muy tediosa la tarea. Este equipo de colegas trabajando con el enfoque de tareas auténticas, que como les decía, es, sería como para otra conferencia, pero lo voy a presentar muy brevemente. Pero trabajando con ese enfoque, transformaron esa propuesta en esta otra. Les propusieron a los estudiantes una situación en la que les decían que el municipio de la ciudad de Montevideo, aquí en Uruguay, los invita a los estudiantes a participar en una jornada de prevención en el Día Nacional de Lucha contra las Enfermedades Cardiovasculares. Este día las personas se van a poder realizar un análisis de sangre en puestos móviles que van a estar distribuidos en la ciudad, y es un análisis gratuito, se les da el resultado en el momento. Y la tarea que se les pide a los estudiantes, que el municipio les pide, es que elaboren un folleto informativo para distribuir ese día. Un folleto que se puede entregar a las personas cuando se hacen el análisis de sangre. Y se les dice que el folleto tiene que tener una extensión máxima de 4 carillas, de media hoja a 4, que la primera página tiene que tener un eslogan que resuma el propósito de la jornada, que tiene que tener una presentación visual que sea atractiva, y que tiene que tener, se les dice además que el folleto tiene que tener información clara y concisa sobre qué es el colesterol, por qué se habla de colesterol bueno y malo, cuáles son los niveles de referencia normales de colesterol para hombres y mujeres, qué relación existe entre niveles anormales de colesterol y riesgo de infarto, y cuál es la dieta adecuada para las personas que tienen alto nivel de colesterol y qué tipo de ejercicio se recomienda y por qué. Entonces, los estudiantes, en lugar de responder 5 preguntas,
tenían que generar este folleto. Lo que pueden observar es que los contenidos son exactamente los mismos en las dos propuestas. Esta lista de los información clara y concisa que tiene que tener el folleto es básicamente la misma información, el mismo contenido que estaba en las 5 preguntas de la propuesta inicial, pero el desafío y la tarea a realizar cambia completamente. El tipo de habilidades que se ponen en juego son completamente distintas en la elaboración del folleto que en las preguntas de la prueba. Las preguntas obedecen más un enfoque de reproducción de conocimientos, de contenidos de tipo declarativo, donde el estudiante puede responder reproduciendo algo que estudió sin entenderlo demasiado y simplemente para lograr una calificación. En el folleto cambia completamente. En primer lugar, porque se les pone ante una situación. O sea, el folleto la construcción del folleto tiene los elementos que decíamos hoy que caracterizan el enfoque de competencias. Es decir, el estudiante tiene un propósito, que es elaborar un folleto informativo, necesita ciertos conocimientos que tiene que recuperar, que son estos sobre el colesterol, pero necesita demostrar otras habilidades, necesita demostrar capacidad para explicar ese contenido a otros, porque no le está escribiendo al profesor sobre lo que el profesor ya sabe, sino que tiene que ponerse en la situación de que ese folleto es para otras personas que no estuvieron en la clase y que tienen que poder entenderlo. Entonces, explicarle a otro algo con sus propias palabras siempre implica un nivel de comprensión más profundo. Además, involucra otras habilidades que tienen que ver en este caso con el lenguaje audiovisual, con la comunicación a través de imágenes. Tienen que generar ese folleto. Tienen un producto práctico al que llegar, que es el folleto, que es un producto que tiene sentido más allá de la escuela, mientras que las respuestas a las preguntas solo sirven para el profesor. El folleto tiene un sentido en sí mismo. Entonces, todos estos elementos que son propios de una tarea auténtica hacen que se trabajen los mismos contenidos, pero que el desafío de la tarea, el nivel de procesamiento cognitivo y la motivación de los estudiantes sean distintos. Para los estudiantes resultó mucho más atractivo y desafiante elaborar este folleto que responder a las preguntas originales. Y como decíamos hoy, la motivación interna del estudiante por hacer las cosas es central en el enfoque de competencias. Entonces, este es un ejemplo de cómo uno puede modificar, o sea, trabajando los mismos contenidos, uno puede proponer tareas de evaluación que desafíen de otro modo a los estudiantes. Y, adicionalmente, el proceso de evaluación es completamente distinto en uno y en otro caso. En el caso del colesterol, normalmente lo que ocurre, como decía, es que el profesor califica las respuestas según si están más o menos complejas y le pone un puntaje. En el proceso de elaborar un folleto, como el estudiante está elaborando un producto, no está respondiendo preguntas, hay un proceso de trabajo en que los estudiantes, o sea, que puede ser individual o puede ser colectivo, en general es mejor hacerlo en equipos, colectivo, en que los estudiantes tienen que empezar, por un lado, buscando ejemplos de cómo son los folletos, buscando un buen modelo de un buen folleto que les parezca que es útil, que es atractivo, para tener ideas de cómo hacerlo. Necesitan buscar la información, el contenido que quieren comunicar, pero no solamente para reproducirlo, sino que lo tienen que comunicar el contenido sobre el colesterol de un modo que se entienda por personas que no, personas de la calle. Y lo otro que es clave y donde entra la evaluación formativa es que hay un proceso de trabajo, o sea, en el que los estudiantes hacen un primer borrador, los distintos equipos pueden presentar su folleto y se discute entre todos un poco al estilo de la mariposa de Austin. Imagínense que el folleto es el equivalente a la mariposa. Entonces, imaginen que cada equipo, que uno tiene una sesión de clase donde se dedican 10 minutos, 15 minutos a cada equipo, donde cada equipo presenta su folleto y los demás le hacen críticas y sugerencias de cómo podría mejorar, de qué debilidades tiene en términos de comunicación visual o en términos del contenido, si hay errores de contenido o si en realidad no está claro. Entonces los estudiantes pueden
ver distintos ejemplos, darse retroalimentación mutuamente, al mismo tiempo pueden tomar nuevas ideas de los demás equipos y luego cada equipo puede rehacer o hacer una versión nueva de su folleto y mejorarlo, con lo cual tenemos esto que decía hoy de la importancia que tiene en la evaluación formativa el hecho de tener una oportunidad para mejorar lo que uno hizo. Ok, entonces este es un ejemplo de cómo transformar una situación de evaluación más tradicional en una situación alineada con el enfoque de competencias y que permita hacer evaluación formativa. Como esto, yo creo que como esto, o sea, dos reflexiones. Una es, cualquier tema uno puede transformarlo. O sea, con cualquier contenido uno puede generar situaciones auténticas. Es un tema de tiempo y de trabajo en equipo con otros colegas, con otros docentes, como para idear el tipo de situaciones que uno le puede proponer a los alumnos. Y este tipo de producciones, como es un folleto informativo, pueden ser una obra de teatro, un video, un guión, un artículo periodístico, una carta a un periódico. O sea, los tipos de productos son infinitos. Por poner otro ejemplo así rápido, que me viene ahora a la cabeza, otros colegas de secundaria, hace un par de años, en el 2019, se cumplieron 500 años de la expedición de Magallanes, que fue la primera vez que se dio la circunvalación completa al planeta Tierra. Y entonces un proyecto que hicieron con los estudiantes era elaborar un diario de viaje, elaborar el diario de viaje de Magallanes. Entonces también era un trabajo conjunto que hacían los profesores de comunicación para manejar toda la parte del lenguaje y escritura, de historia y de geografía. O sea, donde tenían que estudiar los lugares, el recorrido, tenían que mirar cómo eran las bitácoras que se utilizaban en la navegación en aquel tiempo, en fin, y entonces tenían que llegar a ese producto. Entonces lo importante es pensar a partir del contenido que uno quiere trabajar en algún tipo de producto que los estudiantes tengan que hacer, que implique un proceso de trabajo que puedan compartir y mostrar a otros. Y que es como buscar, por eso la pregunta que yo les ponía, esto de cuál es el equivalente a la mariposa de Austin, cuál es la producción a la que el alumno tiene que llegar. Y lo otro es que obviamente nada es mágico, ¿no? Más allá que uso la imagen del mago que saca el conejo de la galera, porque me parece que la transformación esta que hicieron los profes tiene algo de mágico. Pero de todos modos no hay magia en el sentido de que el resultado nunca está asegurado, o sea, que uno tiene que ver cómo consigue que los estudiantes se motiven, en este caso con el folleto. O sea, lo que quiero decir es, puede ocurrir que también la tarea del folleto la hagan de manera mecánica y rutinaria para tener una calificación y que en realidad no les interesa hacerlo. O sea, no es que uno porque ponga una situación auténtica o real automáticamente va a lograr la motivación de los alumnos. A veces eso no se consigue y uno tiene que pensar cómo hacerlo. Y entonces aprovecho una cosita más, ya que no hay preguntas, ahora vemos si alguien más se anima a preguntar o comentar. Pero en relación a esto último que estaba diciendo, me gustaría aprovechar para plantear esta otra modo de trabajo que sirve tanto para primaria como para secundaria, que es la de utilizar diversidad de actividades. O sea, en lugar de proponer una sola actividad igual para todos los estudiantes, en la línea de lo que decíamos hace un rato, de que el enfoque de competencias implica motivación, de que los estudiantes son todos distintos, de que no todos se motivan con las mismas cosas ni aprenden al mismo ritmo. Entonces hay una estrategia de trabajo que se llama el TATETI, no me acuerdo, ustedes tenían otro nombre allí en Perú, no sé si era el juego del gato era en México, creo. Ok, pero es este juego en que uno tiene que poner 3 círculos o 3 cruces en línea en una tabla de 9 casilleros. Entonces la idea es que uno les propone 9 tareas a los estudiantes sobre un mismo tema. En este caso es una profe en Argentina que está trabajando sobre las inundaciones en la ciudad de La Plata y les propone 9 posibles actividades.
que pueden ser armar un blog, leer un texto, hacer entrevistas a los damnificados, hacer una maqueta con los niveles, de las cotas del lugar, etcétera. Acá está resumido en esto. Entonces, las 9 actividades son estas: hacer una maqueta con gráficos, escribir un artículo periodístico a partir de entrevistar a los damnificados, hacer una galería de fotos sobre el fenómeno de la inundación, escribir un blog en internet, hacer un análisis de ciencias sociales desde el punto de vista de las ciencias sociales, recoger relatos de voluntarios que participaron en la ayuda a la población cuando la inundación, hacer un mapa de relieves con la cartografía del lugar, escribir un artículo en inglés. Hay distintas posibilidades. Y en el centro hay una actividad que todos tienen que hacer, que es un informe de 2 páginas indicando las causas naturales y sociales de ese fenómeno. Entonces, la técnica consiste en que cada estudiante puede elegir 3 actividades, siempre pasando por el centro. Entonces, este modo de proponer la tarea, que insisto, esto es más para estudiantes de bachillerato, pero se puede hacer algo parecido con los niños, con juegos matemáticos, en fin. Este otro ejemplo que les pongo acá está utilizado en formación docente, en formación de maestros para trabajar los triángulos en geometría, donde se les da distintas opciones para que los estudiantes busquen información sobre los triángulos, cómo aparecen en la pintura, en los libros de texto, en GeoGebra, que es un software, una aplicación para trabajar geometría en informática, etcétera. O sea, se les da, siempre lo que se hace es dar 9 opciones, poniendo en el centro una tarea como de base que uno quiere que todos hagan, y después darle la posibilidad a los estudiantes de elegir otras 2. Entonces, esto es un modo como de aumentar la probabilidad de que haya motivación en la medida que uno le permite a los estudiantes que ellos elijan, y entonces a uno les gusta más el idioma extranjero y les interesa hacer un artículo en ese idioma, y a otros les gusta más la parte de fotografía y hacen una galería de fotos. Lo importante es generar el interés y el involucramiento de los estudiantes con la tarea, y para eso es importante esto de darles a ellos a elegir. Y de nuevo, cada uno de estos productos que los estudiantes van haciendo siempre implican una instancia de revisión y después una instancia para mejorarlo. Pero, o sea, cuando uno logra el interés y la motivación de los estudiantes, automáticamente la calificación pasa a un segundo plano. No quiere decir que los estudiantes no, o sea, de todos modos, si van a ser calificados y de eso depende que aprueben o que no aprueben, obviamente siempre va a haber una preocupación por eso. Pero cuando ellos están interesados, uno puede como poner en segundo plano esa preocupación y enfatizar más el disfrute y el interés y la motivación por hacer la tarea. Y entonces, cuando el estudiante está motivado e interesado, la evaluación formativa tiene sentido para él porque quiere mejorar lo que está haciendo. Dejo de compartir y no sé si alguien ahora se anima a hacer alguna intervención o pregunta o comentario, y si no, avanzo hacia la siguiente parte. Ha estado hablando en el nivel primario y secundario, pero nosotros, bueno, hay maestras de nivel inicial, y a mí me cuestiono si es válido iniciar este proceso de utilizar esta estrategia de aprendizaje para que el niño vaya haciendo y tomándolo de una manera más natural, por eso aprendizaje. ¿Es válido? Bien, en general no conozco en detalle la educación inicial así en primaria, sí conozco la de aquí en mi país, en Uruguay. Y en general lo que yo observo es que este tipo de enfoques es lo que habitualmente y naturalmente se usa en educación inicial. O sea, en general, yo diría, porque a veces me hacen esa pregunta, bueno, pero esto se aplica o sirve para educación inicial. Yo en realidad diría, más bien, es lo que se hace habitualmente. Y en general yo tiendo a pensar, nosotros necesitaríamos más bien en primaria aprender más de educación inicial. ¿En qué sentido? En que, primero, en educación inicial en general no se utiliza el hecho de calificar al estudiante, al niño. En educación inicial a nadie en general se le ocurre decirle a un niño de 4 años, tú tienes que reprobar y volver a cursar con los de 4 porque todavía no puedes hacer tal o cual cosa de
por ejemplo, de motricidad fina o motricidad gruesa. En general, cuando un alumno, o sea, uno tiene unos ciertos parámetros o estándares o expectativas de cómo espera que vaya evolucionando el niño y de que vaya desarrollando sus capacidades, pero en general lo que uno hace es darle tiempo. Al que no logra, lo que hace es ayudarlo, acompañarlo, para que siga su proceso y siga mejorando. Y eso es algo que en primaria, ahora estamos volviendo a hacerlo, pero antes no lo hacíamos. Es decir, en primero de primaria se generaba la instancia de calificación, después de reprobación, se insistía mucho en que todos tenían al final de cada grado de haber alcanzado ciertos conocimientos. Entonces, ¿por qué pasa esto? Pasa esto justamente porque, hoy les decía, piensen en lo siguiente, la escuela primaria, como decía hoy, se genera en el marco de la revolución industrial y se genera con ese paradigma del trabajo homogéneo, estandarizado, todos aprenden lo mismo, todos son iguales, todos tienen que llegar a los mismos lugares y los calificamos en función de eso. En cambio, el paradigma de la educación inicial, que se genera ya en el siglo XX y además se genera en torno a los niños en la primera infancia, donde es más notorio y más evidente el tema de la diversidad, el tema de que los ritmos de cada niño son distintos, de que uno no le puede poner presión al niño para que llegue a ciertos niveles. Entonces, la educación inicial, el modelo educativo, se construyó sobre otro paradigma completamente diferente. Y por eso está mucho más alineado con esto que estoy sugiriendo. En general, la educación inicial, el tema de acompañar el proceso de cada alumno, el tema de hacer evaluación formativa que ayude al niño a ir mejorando, pero no, sin calificarlo, ese tipo de cosas se dan naturalmente. Y yo más bien tiendo a pensar que en la sociedad a la que vamos, en que cada vez es más importante a dar espacio a la diversidad por un lado, pero además potenciar la capacidad de cada alumno, de cada niño, más que pretender que todos aprendan las mismas cosas al mismo tiempo. Creo que necesitamos ir como pensando un modelo educativo distinto. No es que uno vaya a tratar a los niños como si fueran niños de inicial, ¿no? Obviamente va cambiando, y además cuando uno pasa a secundaria y a nivel terciario van apareciendo otras exigencias, digamos, otros niveles de logro que hay que alcanzar. Pero creo que necesitamos como tener presente esto, ¿verdad? De que estamos en un modelo, o sea, creo que de dónde sale la escuela primaria y de dónde sale la educación inicial, muestran esto del peso que tiene el paradigma inicial de cada sistema educativo y cómo eso afecta la práctica aún hasta lo que hacemos hoy. Entonces, para aprovechar al máximo el logro de las competencias, se debe trabajar con proyectos para el nivel primario y secundario, partiendo de actividades interesantes, indicándoles los criterios que se van a evaluar, de tal manera que la evaluación sea más efectiva, no para calificarlo, sino para ayudarlo a reflexionar sobre lo que desea aprender. Exacto. Yo creo que es un buen resumen de lo que vengo planteando, que el enfoque de competencias requiere eso, o sea, poner más énfasis en trabajar no en tareas puntuales del momento, sino en actividades que impliquen una producción, proyectos entre comillas, donde proyectos pueden ser desde una cosa muy simple con los niños más chicos, como no tan simple, pero como el caso del dibujar la mariposa, eso es un ejemplo de proyecto para los niños más pequeños, o un cuento, una canción, a proyectos en el sentido un poco más amplio, como el caso del folleto sobre el colesterol o el diario de viaje de Magallanes, en el caso de secundaria. Pero a mí me gusta esto de pensar que trabajar en competencias implica involucrar a los estudiantes en generar producciones o en generar proyectos de distinto tipo en distintas áreas. Y que ahí es donde el estudiante pone en juego las distintas habilidades, los contenidos, las distintas cosas que involucra la competencia se ponen en juego allí. Y lo otro que me parece fundamental es que en ese enfoque
la evaluación principal es la evaluación formativa, es decir, las instancias de evaluación en que el niño chico o el estudiante, adolescente, revisa su producto, recibe aportes de otros y lo mejora. Un poco en la línea del folleto, en la línea del video de la mariposa. Y eso creo que es como el nudo central de la evaluación en el enfoque de competencias, que debería ser predominantemente formativa. De todos modos, queda en pie porque nos cuesta mucho, o sea, incluso los sistemas con enfoque de competencias siguen apelando a la calificación como mecanismo de evaluación, y el reporte de evaluación sigue siendo parte de la vida del sistema educativo y de la experiencia de los estudiantes. Y entonces ahora me voy a enfocar en eso, en hacer algunas sugerencias de cómo pensar esos momentos les voy a llamar de corte evaluativo, o sea, esos momentos en que uno tiene que, o sea, uno puede ir haciendo evaluaciones formativas a lo largo del proceso, pero siempre llega un momento al final de un trimestre, al final de un semestre o al final de un año en que el sistema le pide a uno que elabore un reporte o las familias quieren algún tipo de información sobre lo que su hijo está logrando. Entonces me gustaría ayudar ahora a pensar un poquito más eso. Primero, para redondear, dejo en un par de diapositivas esto de ideas para estrategias de evaluación formativa. Esta ya la mencioné en la primera parte, que es devolver los trabajos solo con indicación de cantidad de errores, sin indicar cuáles son, y decirle al estudiante que su trabajo tiene 3 errores, 8 errores, 5 errores, y que él debe encontrarlos, que eso lo puede hacer con la ayuda de otros, de un compañero, o se puede hacer en equipos o con un familiar. O sea, si el alumno cometió ciertos errores, es obvio que, o en general no los van, salvo que haya sido por descuido, a veces sí los puede encontrar, otras veces no, pero puede necesitar para eso ayuda de otros, y es importante, como decía hoy, que el estudiante busque, no que espere que el docente le diga dónde está el error, sino que busque con un compañero, en equipo, con un familiar. Eventualmente, en algunos casos puede ser necesario que uno intervenga como docente, pero siempre primero es importante que el estudiante piense por sí mismo. Y no solo tiene que encontrar los errores, sino además explicar por qué es un error, por qué esto es un error. Y eso es una forma de que el estudiante piense sobre lo que está involucrado en eso que hizo. Entonces, esta un poco va en la línea esa que decía de que la retroalimentación tiene que ayudar al estudiante a pensar por sí mismo y a reflexionar sobre lo que hizo. Otro modo es el de la revisión cruzada, un poco en esto de lo que planteaba el video de Austin, esto de hacer evaluación formativa y retroalimentación entre los estudiantes, de modo, como decía recién, de generar intercambio, participación, autonomía. Entonces, un modo de hacerlo es una cuestión muy sencilla como esta que pongo en pantalla, donde pedirle al estudiante que, o bien entre estudiantes, que cada uno mire el trabajo del otro, o bien entre equipos, imagínense el folleto sobre el colesterol, hay varios folletos hechos por distintos equipos, y cada equipo tiene que analizar el folleto de otro, o cada niño o cada equipo tiene que mirar la mariposa de otro equipo y tiene que completar una plantilla como esta. 3 cosas que me gustan de lo que hizo el otro equipo, de lo que hizo el compañero, 3 cosas que se podrían mejorar o que no entiendo de lo que hizo, y 3 ideas o sugerencias que le haría para que lo mejore. Entonces este es un modo simple con una plantilla que puede servir para distintos tipos de actividades, de generar esos espacios de intercambio entre los estudiantes, sobre todo además insistiendo en que no se trata de calificar al compañero ni de criticarlo, sino de ayudarlo a mejorar, un poco en la línea de lo que se planteaba en el video de Austin. Entonces esto simplemente para reforzar lo que les planteaba en la primera parte. Decía entonces que en el enfoque de competencias partimos de que los alumnos son distintos, aún dentro de un mismo grupo, y aún cuando pertenezcan a una misma comunidad, siempre hay diferencias individuales, los alumnos aprenden en distintos tiempos, y además les
les ayuda a expresarse de distintas maneras, un poco esto del tatetí que mostraba recién del Michi, el juego del Michi, hace que el estudiante que le gusta más el arte entre por un lado, que le gusta más escribir entre por otro, o sea, uno abre distintas posibilidades para generar esa conexión del estudiante con lo que se le está proponiendo. Como decíamos, no importa tanto recordar y repetir, sino comprender y reflexionar y usar el conocimiento para resolver situaciones. Entonces, con esa mirada de competencias, el modelo en el que al que estamos habituados, que es el de la escalera, todos aprenden lo mismo en los mismos tiempos. Yo les decía allí, la evaluación en cierto modo es excluyente, porque todos tienen que llegar al mismo logro en el mismo momento y los que no logran reprueban y tienen que volver para atrás. Desde la mirada de competencias, un enfoque distinto es yo lo ilustro con la imagen esta del laberinto en la montaña, donde, o sea, lo que quiero comunicar es, necesitamos dejar el esquema de la escalera y pasar al esquema del laberinto. El esquema del laberinto, ¿qué significa? Que no todos los alumnos van a aprender las mismas cosas en los mismos tiempos y van a seguir el mismo itinerario, sino que la trayectoria escolar, más que a una escalera, se parece a un laberinto que los estudiantes lo van recorriendo por distintos caminos en distintos momentos. Y si bien queremos que todos hagan todo el recorrido, no todos van a llegar al mismo tiempo y no todos van a hacer exactamente el mismo recorrido. Por eso en esto del trabajo con proyectos, uno no necesariamente va a poder evaluar y constatar que todos lograron exactamente las mismas competencias. Va a haber cierta diversidad. A veces, sin que nos demos cuenta, se nos cuela el modelo anterior y en cierto modo forzamos la idea de competencias pensando que tenemos que evaluar y mirar que todos hayan logrado las mismas competencias en el mismo momento. En el fondo se nos está colando el otro modelo. Entonces, cuando asumimos un enfoque de competencias, necesitamos aceptar que va a haber cierto grado de diversidad y justamente la evaluación busca incluir, o sea, busca ayudar a todos a que cada uno de los estudiantes avance y progrese por distintos caminos, no necesariamente al mismo tiempo. Algunos van a lograr escribir bien en determinado momento, otros lo van a lograr más adelante. O sea, tenemos que asumir que los logros van a llegar en distintos momentos y de distintas maneras. Y que por tanto la evaluación no necesariamente significa lo mismo para todos. Hace no mucho tiempo, en un trabajo con maestros del último año de primaria, que en Montevideo, de sexto, una maestra, a partir de esta imagen del laberinto, me hacía hizo este planteamiento en un taller. Decía, yo tengo una niña en sexto año de primaria con síndrome de Down. Y es una niña que trabajó de manera excelente todo el curso. Con buena onda, buen ánimo, entusiasmada, motivada, hizo todas las tareas que yo le proponía, siempre estaba disponible, buena compañera, etc. Y entonces me decía, yo creo que le tengo que poner una calificación de 10, porque los maestros tienen que calificar a fin de año, y 10 es la calificación más alta, me tengo que poner la calificación más alta. Pero no sé qué hacer, porque esa niña el año que viene va a entrar a la secundaria, y cuando los profesores vean que llega con una calificación de 10, van a pensar que puede hacer una cantidad de cosas, pero hay muchas que en realidad que no puede hacer, pero que no puede hacer no porque no haya trabajado ni porque no haya aprendido, que no puede hacer porque son parte de su condición de síndrome de Down, nunca las va a poder hacer, está más allá de sus posibilidades. Entonces, no sé qué hacer, dice, ¿la califico con la nota más alta o no? Porque después los profesores me van a reclamar, ¿cómo vino con esta nota si no puede hacer tal y cual cosa? Entonces este es un ejemplo muy bonito. O sea, a partir de ahí tuvimos un rato de discusión y un poco la sugerencia y la conclusión fue sí, hay que ponerle esa calificación y hay que comunicarle a los
profesores de secundaria qué es lo que significa la calificación, qué es lo que puede hacer la estudiante, por qué lo tiene y qué cosas no. Pero creo que el caso este es bien interesante de estos dos paradigmas que tengo en pantalla. O sea, en el paradigma al cual estamos acostumbrados, la calificación significa lo mismo para todos. Y si alguien tiene un 10 quiere decir que sabe hacer todo lo que está en los peldaños previos de la escalera y que fue avanzando escalón por escalón y domina todo. Pero como decía, no tiene en cuenta la diversidad. Y no tiene en cuenta que los alumnos son distintos, tienen capacidades diferentes. En el enfoque incluyente, en realidad asumimos que la calificación refleja algo que hizo el estudiante, ahora después voy a explicar un poquito más a qué me refiero, pero que no necesariamente significa lo mismo para todos. Y que la nota máxima no quiere decir que todos sepan hacer las mismas cosas y en el mismo nivel, sino más bien quiere decir que un alumno dio lo máximo de sí y avanzó y progresó una cantidad de cosas, pero no necesariamente significan lo mismo. Y el caso que yo coloco del síndrome de Down es un caso extremo y más obvio, más visible de la diversidad de posibilidades de esta niña. Pero en realidad esa es la situación de todos los alumnos, en mayor o menor grado. Es decir, todos los alumnos tienen diversidad de capacidades con relación al lenguaje oral, al razonamiento matemático, a la expresión artística, a la actividad física. O sea, necesitamos caer o tomar en consideración eso, de que los alumnos son distintos. Entonces, así como en educación física, a un profesor cuando va a evaluar va a tener en cuenta la complexión de cada uno de sus alumnos y no le va a pedir a todos que logren el mismo tiempo correr 100 metros porque unos van a poder más y otros van a poder menos, de acuerdo a su complexión física. Bueno, lo mismo pasa con el lenguaje escrito, con la capacidad para escribir, para leer, para pensar matemáticamente, o sea, todas las habilidades humanas, todas las capacidades humanas. Para todas, o sea, todos podemos aprender todas, pero no todos podemos ser iguales y excelentes en todo. Cada uno tiene distintas posibilidades. Y entonces, en un enfoque de competencia necesitamos que la evaluación asuma esta diversidad y la tenga en cuenta. Para lidiar con el problema de que tenemos que reportar y de qué hacemos con la calificación y qué interpretación hacen los demás profesores o los papás de la calificación. Para eso es muy útil tener en cuenta que cuando uno califica o valora, juzga el trabajo de otros, puede estar haciendo tres tipos de comparaciones diferentes. Una es comparar entre personas, quién es mejor y quién es peor. Otra es comparar el desempeño de la persona contra un estándar, si llegó a un determinado nivel de logro. Y otra es comparar el desempeño de la persona con respecto a sí misma en un momento anterior, si mejoró o no. Yo acá pongo dos, ven que uso mucho las imágenes deportivas, porque me parece que ahí uno se puede inspirar mucho. Y pongo estas dos imágenes, el salto alto y la carrera de maratón. Entonces, en estas dos disciplinas yo puedo valorar el desempeño de un atleta, en primer lugar, mirando cómo le fue con relación a los demás. Es decir, ¿corrió el maratón en menos tiempo que los demás o le llevó más tiempo? O sea, ¿quién corrió más rápido y quién corrió menos rápido? O ¿quién saltó más alto y quién saltó menos? Entonces, allí lo que estoy mirando es lo que cada persona consiguió, lo estoy comparando con lo que consiguieron otros. Y eso tiene sentido en el marco de una competencia, porque me interesa ver quiénes son mejores y quiénes son peores. En otros momentos, lo que hago es comparar el desempeño contra un estándar. En el caso de los deportes se hace cuando hay que clasificar, o sea,
cuando las personas, o sea, las personas que pueden ir, por ejemplo, al campeonato nacional o a los Juegos Olímpicos, tienen que llegar a un determinado estándar para clasificar, para poder ir. Entonces, uno dice, bueno, si usted quiere ir al campeonato nacional de salto alto, tiene que haber saltado por lo menos 1,70 m, si no, no puede ir. O sea, así hay un estándar. O tiene que correr, en caso del maratón femenino, en general el récord mundial es algo así como 2 horas 17 minutos para los 42 kilómetros. Y entonces, en general se dice, bueno, si usted quiere ir a las Olimpiadas, tiene que correr en 2 horas 30 como mínimo, como máximo, perdón, tiene que correr por debajo de 2 horas 30 para clasificar. Entonces, allí hay un segundo modo, que es el estándar. Comparo con una determinada definición de lo que se espera que la persona sea capaz de hacer. Y hay una tercera manera de valorar el desempeño, que es la que usamos los aficionados, que no es ganarle a otros ni llegar a un determinado estándar, sino mejorar con respecto a lo que uno lograba antes. Entonces esta chica que hace el salto alto puede mirar si saltó más que las veces anteriores y si logró soltar un poco más alto o no, o si corrió los 42 kilómetros en menos tiempo que antes. A mí me gusta correr y he corrido un maratón de 42 kilómetros. Como les decía recién, el récord mundial en varones es de 2 horas 1 minuto, el de mujeres alrededor de 2 horas 17. Los aficionados corremos en 4 horas o más para arriba. Si alguien corre el maratón en 3 horas es muy bueno. Entonces, para un aficionado que corre alrededor de 4 horas, no se compara. O sea, cuando se corren los maratones, vieron ustedes que hay 10.000 corredores allí en la ciudad, no sé, allí en Trujillo, si se hace maratón, en Montevideo se hace una vez al año. Entonces, de los, pongamos 10.000 corredores que participan en un maratón, solo una minoría ínfima, 20 por decir algo, corren para ganar. Son los que saben que pueden tener alguna chance de estar en los primeros lugares. La mayoría, la enorme mayoría, no corre para ganar, o sea, y no le importa compararse con otros. Algunos corren con un estándar, quiero bajar las 3 horas, quiero bajar las 3 horas y media. Y la mayoría corremos con un enfoque, o sea, teniendo en mente un enfoque de progreso. Si logro correr en los 42 kilómetros 1 minuto más rápido, con 1 minuto menos que la vez anterior, eso es un logro. O sea, el primer logro es terminar, ¿no? Y llegar a correr los 42 kilómetros. Entonces, lo que quiero con esto decir, hay 3 modos de hacer esas comparaciones. Y eso mismo ocurre con la evaluación en la educación. Cuando uno mira las actividades y el desempeño de los alumnos para evaluarlos, en general hace, sin darse cuenta a veces, ¿no? Inconscientemente uno hace 3 comparaciones simultáneamente. Uno está mirando quiénes son los mejores alumnos, cuál es el mejor trabajo, quién hizo el trabajo mejor que otros. Y a veces uno se pone ahí como muy quisquilloso en ser justo, entre comillas, y darle algún puntito más al que fue mejor que otro. Aquí en Uruguay tenemos una escala de 10, pero entonces y no hay decimales, pero entonces los profes se ponen quisquillosos y dicen, no, este es 7 para arriba, porque es un poquito más que 7, y este es 7 para abajo. Y entonces se pone muy quisquilloso en ordenar los trabajos de los alumnos y comparar unos con otros. Otro modo de calificar es contrastar con un estándar, o sea, tener una expectativa. Yo espero que los alumnos logren tales cosas, que el trabajo de los alumnos tenga tales o cuales características, y los voy a calificar teniendo en cuenta si lograron o no esa expectativa. Y en tercer lugar, puedo calificar teniendo en cuenta en qué medida el estudiante está mejorando lo que hizo. O sea, mejoró su desempeño, y eso me obliga a pensar a veces metas apropiadas a cada estudiante. Me obliga a pensar que no necesariamente el estándar del logro se puede aplicar de manera universal y sin cambios para todos los estudiantes. Entonces, muchas veces uno mezcla estas cosas sin darse cuenta. Entonces, cuando uno califica, tiene un poquito si logró o no lo esperado, pero además tiene un poquito en cuenta si está mejor o peor que el de otros estudiantes, y además tiene en cuenta si el alumno se esforzó y mejoró respecto a cómo estaba antes. Y entonces uno
de algún modo entremezcla estas tres cosas. Entonces creo que lo primero que es importante es darse cuenta que estas tres cosas están jugando en la cabeza de uno cuando a uno le toca calificar el trabajo de los alumnos. Y mi punto de vista es, uno debería enfocarse sobre todo en el logro y en el progreso. Yo creo que es un error, desde mi punto de vista, en la educación básica, enfocarse en mejores y peores. Creo que el tema de la competencia entre los alumnos tiene sentido en procesos de selección, cuando los estudiantes están presentando para una beca, entonces allí uno necesita ordenar y ver quiénes son mejores y peores, pero creo que en el trabajo cotidiano, en el aula, no tiene mucho sentido. Algunos dirán, bueno, sirve como emulación y sirve como premio, como reconocimiento, pero ahí volvemos a lo que hablábamos al principio, de la calificación como motivación externa. Allí estamos usando la calificación como un premio. Y el problema, no digo que esté mal, pero el problema de los premios y de premiar a los mejores es que la mayoría nunca va a estar. O sea, por definición, decir quiénes son los mejores siempre implica elegir a 4 o 5 y que la mayoría no va a llegar nunca. Entonces, ahí uno a veces se hace una trampa que creo que hay que pensarla. Bueno, todo lo que ya dije antes de que a veces uno termina desmotivando a los que tienen dificultades. Entonces yo creo que este enfoque de la competencia uno debería tratar como de reducirlo al mínimo y debería enfocarse sobre todo en si los estudiantes están logrando lo esperado, el nivel de lectura, de escritura, etcétera, lo que sea que uno espere que el currículum define. Pero sobre todo el progreso, en qué medida el estudiante está logrando mejorar, en qué medida la mariposa, o sea, no me importa tanto si la mariposa, volviendo a las 6, ¿se acuerdan los 6 borradores que hizo Austin? No me importa si está en el número 3 o en el número 4, o sea, sí me importa, porque lo quiero ayudar a mejorar, pero me importa sobre todo el proceso anterior, mirar la película, mirar cómo vienen evolucionando los trabajos y cómo va mejorando su mariposa. Entonces, creo que necesitamos en educación combinar mejor los enfoques de logro y de progreso, dándole prioridad al de progreso, sobre todo en los niveles más bajos. Un poco el caso de la niña con síndrome de Down va en ese sentido, en que sobre todo la maestra lo que quería era reconocerle el progreso que había hecho, el avance, la dedicación, aunque sabía que ciertas cosas no las iba a poder lograr. Ahí se me fue algo que... bueno, entonces... sí, y que hay un matiz a esto que estoy diciendo y es en los niveles superiores. O sea, cuando uno sí llega a la secundaria superior o a la universidad, allí sí el logro tiene una importancia especial. ¿Por qué? Porque en la formación universitaria en particular, en la formación terciaria o en la formación profesional, uno le va a dar un certificado a la persona que lo habilita a desarrollar una tarea. Lo habilita a trabajar como médico, como maestro, o como informático, o como operario en una planta eléctrica. Entonces, cuando uno da esa certificación, uno tiene que asegurar que el estudiante no solo se esforzó y mejoró y disfrutó, sino que además es capaz de hacer ciertas cosas que son indispensables para esa tarea que va a realizar. Entonces, hay que jugar también con esto del logro y el progreso según los niveles educativos. Como decía hoy, en inicial predomina el enfoque de progreso, lo que se va mirando es si el niño va avanzando, evolucionando. En el nivel terciario predomina el enfoque de logro y en los niveles primaria y media tenemos que ir pasando progresivamente. O sea, creo que siempre hay que mantener el progreso, pero progresivamente hay que buscar que los alumnos lleguen a ciertos niveles de logro. Esto que estoy diciendo en esa institución donde les comentaba que surgió este caso de la niña con síndrome de Down, se avanzó en la dirección de esto que coloco aquí en pantalla. Lo que nos dimos cuenta es que las calificaciones están muy vinculadas al logro y lo que se hizo fue agregar o incorporar una mirada de progreso. Entonces,
el boletín de calificaciones, que antes era numérico, se empezó a plantear de esta manera, con dos aspectos, logro y progreso, y en vez de con números, con categorías. Entonces el logro puede ser parcial, aceptable, muy bueno o destacado, y entonces se le decía a cada niño y a la familia si el alumno estaba logrando, tenía un nivel de logro parcial, aceptable, muy bueno, destacado en oralidad, en lectura, en escritura, marcando con una crucecita, de acuerdo a cómo estaba el alumno con respecto a lo que se esperaba, lo que se espera en cada grado. Y al mismo tiempo, en las otras 3 columnas que aparecen al lado, se le reportaba el progreso, en qué medida el alumno estaba mejorando. O sea, si estaba mejorando poco, si estaba mejorando de manera adecuada o si estaba mejorando, progresando de manera muy destacada. Entonces lo que se pasó fue a reportar las dos cosas de manera separada para que estuvieran claras, y no con números, sino con estas categorías, parcial, aceptable, adecuado, etc. Y luego aparte se le hacía como ciertos comentarios o reflexiones a cada niño. Para ilustrar esto que estoy diciendo, pongo aquí un par de ejemplos. Uno sobre el lenguaje. Entonces, la niña X, Julieta, participa activamente del trabajo oral. Al leer a veces realiza anticipaciones y confunde palabras, extrae información explícita con ayuda del docente, enfrenta con gran compromiso sus producciones escritas, en las que se esfuerza por respetar el uso de mayúsculas, signos de puntuación, etc. Sí. Después hay toda otra discusión de hasta dónde entienden los papás todo esto, cómo se podría explicar de una manera más llana. Pero lo importante de la experiencia que hicieron aquí es esto de, en vez de reportar un número, empezar a reportar diciéndole al papá, bueno, el logro es satisfactorio en oralidad, es parcial en lectura, está progresando en forma adecuada o en forma parcial, y con un comentario explicando qué es lo que el alumno hace y qué es lo que necesita. Ven que, por ejemplo, acá termina el comentario: continuaremos trabajando para mejorar el desempeño en lectura y escritura. Y lo mismo, es otro en matemáticas. En relación al trabajo con gráficas, logra describir e interpretar las mismas de manera estupenda. En el desarrollo de los algoritmos de operaciones demostró un avance aceptable, pero seguimos trabajando en división y sustracción, etc. Entonces, la lógica detrás de este modo de encarar los reportes poco van en la línea o aterrizan lo que conversábamos hoy cuando les hablé de retroalimentación. O sea, lo que se buscó fue, en los reportes a las familias y a los alumnos, por un lado, incluir los dos aspectos, el de logro y el de progreso, si el alumno está cerca o lejos de lo que se espera y si está mejorando, avanzando, progresando o no. Y además en los comentarios, estos 4 puntos que les pongo aquí en pantalla. Uno es siempre mencionar aspectos positivos de lo que el alumno está consiguiendo, de lo que ha hecho en el periodo que se esté haciendo. Esto es lo que yo le llamaba hoy corte evaluativo, es decir, el momento en que hay que reportar al alumno, a la familia, sobre lo que está logrando. Entonces se le pedía eso a cada maestro, que a cada estudiante le mencionara algunos aspectos positivos. En segundo lugar, indicar si está logrando o no lo esperado, si está lejos, porque más allá de que los alumnos son diversos, queremos que aprendan todos a escribir, que aprendan a matemáticas, que aprendan las distintas áreas. Si bien tenemos que tener cuidado que no todos van a lograr lo mismo, pero bueno, ¿en qué medida están logrando lo que se espera? En tercer lugar, indicar qué progreso se está haciendo y reconocerle al estudiante lo que ha ido mejorando. Y en cuarto lugar, en la misma línea está el progreso, es siempre proponerle, sobre todo a los alumnos con más dificultades, metas o acciones que los niños, que las familias pueden hacer mirando hacia adelante, proponerle un camino para avanzar. Ok, entonces estas pistas que les estoy dando intentan o tienen como la intención como empezar a pensar cómo hacer las instancias de corte evaluativo, de reporte a las familias y a los niños de un modo más consistente con la evaluación formativa y con el enfoque de competencias. Porque yo creo que, poco lo que les decía al principio, no es fácil implementar un enfoque alternativo.
esto del enfoque de competencias se dice más o menos rápido, pero es muy difícil de llevar a la práctica. Y muchas veces se nos cuelan los formatos anteriores. Entonces una de las cosas que suele ocurrir es ese, que uno intenta trabajar por competencias, etcétera, pero luego llega el momento que tiene que reportar, tiene que hacer un reporte de calificaciones, un boletín, y ahí uno muchas veces queda entrampado en lo que se venía haciendo antes, queda entrampado en que todos tienen que lograr lo mismo al mismo tiempo, queda entrampado en calificar solo el logro o calificar con un número. Entonces, esto que estoy proponiendo es un modo como de generar una instancia de reporte más consistente con el enfoque de competencias, con la diversidad de los alumnos y que permita combinar la mirada de logro con la mirada de progreso y ayudar a cada alumno a avanzar desde el lugar en el que está. Ok, con esto entonces cierro esta parte. Invitando a uno debería pensar y planificar el modo en que va a ser la evaluación como un viaje, ¿sí? Porque muchas veces parte del problema con la evaluación es que la pensamos en el momento en que tenemos que calificar o en el momento en que hay que cerrar o hacer un corte evaluativo o asignar una nota, cuando en realidad es algo que deberíamos pensar integradamente en nuestro plan de trabajo para el año. O sea, deberíamos tener desde el principio una idea de cómo vamos a evaluar y qué es lo que vamos a hacer. Entonces, me gusta usar como la imagen de un viaje, de una exploración, de un itinerario para pensar el curso y la evaluación. Y entonces, empezar por pensar a dónde vamos, a dónde quiero ir, a dónde quiero llegar en esta expedición. Y entonces empezar definiendo, bueno, lo que espero que todos aprendan y logren, y ahí pensar un poco en términos de competencias y conocimientos, sin enredarse excesivamente, porque siempre el currículum dice muchas más cosas de las que uno puede hacer razonablemente en un curso. Uno tiene que elegir, entonces empezar por ahí, ¿a dónde vamos? El segundo es de dónde salimos, que es todo lo que es en el momento de planificar el curso y la evaluación, dónde están mis alumnos, qué es lo que saben, qué cosas les interesan, cómo son sus comunidades, o sea, el punto de partida. Y luego pensar cómo van a ir siendo los hitos que van a ir haciendo los alumnos. Y para eso ir pensando cómo va a ser como un diario de viaje y los productos que los alumnos van a ir haciendo. Entonces ahí la clave es pensar esto al estilo de la mariposa, al estilo de la folleto sobre el colesterol, qué cosas les voy a ir pidiendo a los alumnos que vayan haciendo en términos de producciones a lo largo de un semestre. No pueden ser muchas, o sea, acá las producciones en general llevan varias sesiones, a veces semanas, depende de los niños. Con los niños más chicos las producciones son más puntuales y cortas. En la secundaria los proyectos pueden llevar varias semanas, no necesariamente uno a la vez, a veces uno tiene varios proyectos en simultáneo y los alumnos van trabajando en uno y en otro. Pero entonces ir como planificando las etapas de ese viaje y pedirle a los alumnos que vayan haciendo su colección o sea, así como está esa colección de mariposas dibujadas por Austin, ir haciendo como un pequeño portafolio donde los alumnos van coleccionando las producciones que van haciendo, los borradores, las ideas que van teniendo, etc. En cuarto momento es importante pensar, y ahora sí ya en términos más evaluativos, cuáles van a ser los momentos de retroalimentación de cada producto, como los saltos en el camino, los momentos en que nos vamos a detener a reponer energías, a revisar el camino que hicimos, por dónde vamos. Entonces pensar un poco desde esa lógica las instancias de evaluación formativa donde se va retroalimentando las producciones de los alumnos. Y luego sí pensar el momento del corte evaluativo, que voy a observar y a valorar en el momento en que tenga que calificar o que reportar, y pensar si llegamos a donde queríamos o cuál fue el recorrido que hizo cada alumno, hasta dónde llegó cada alumno, etc. Pero dejarles esto como modalidad para pensar la evaluación, planificarla junto con el plan del curso. Ok, con esto vamos a hacer ahora unos
5 o 10 minutos de diálogo, como hicimos hoy con los colegas que tienen cerca. Les dejo la tercera hojita que ustedes tienen en la carpeta para el tercer momento de intercambio, que tiene 3 o 4 frases, resumen de esto que estoy planteando, y les dejo estas 3 preguntas para conversar. Una es esto, de pensar un poco en qué competencias ustedes podrían enfocar el reportar el progreso de los alumnos, sobre todo enfocarse en esto, porque el logro en general estamos habituados a hacerlo. ¿Cómo podríamos reportar más el progreso de los alumnos en la escuela? Entonces, para eso pensar en qué áreas o competencias, no todas es sencillo adoptar este enfoque, no siempre es posible trabajar con proyectos o producciones de los estudiantes, pero entonces hay que empezar por algún lado. Entonces, de lo que yo trabajo con los estudiantes, si es la escuela, uno puede tomar el área de la comunicación escrita, por ejemplo, pensar en cuáles uno puede ir observando un proceso. En secundaria uno puede pensar en el curso que da de ciencias naturales, de ciencias sociales, ciudadanía, lo que sea, pensar a lo largo del curso qué puede tomar uno como una competencia que implique una producción del estudiante que lo pueda ir mejorando a lo largo del curso y que me permita ir mirando el progreso de los alumnos. Y en relación con eso, pensar un poquito esto, cómo podemos hacer de otra manera los reportes de calificaciones o de evaluación que hacemos y pensarlos más como reportes de progreso. Entonces, la invitación es, voy a tomar, son las 12:12, vamos a tomar 8 minutos hasta ahí 20 para que ustedes intercambien y luego tomamos 10 minutos para tomar 15 minutos para tomar algunas preguntas o comentarios de ustedes, reflexiones a partir de esto. Les propongo y luego voy a cerrar primero yo brevemente y luego la colega comentarista va a cerrar la mañana. Les doy entonces 8 minutos para el intercambio allí entre ustedes en el lugar. Ustedes me dicen cuando estén, yo estoy listo. Manifiesta si los calificativos son de A, B, A, B y C, ¿cómo podemos cambiar ese tipo de evaluación a partir de lo que nos ha venido explicando? Ustedes, por lo que yo conozco, tienen esos calificativos de AD, ABC, que tienen que ver con de lo que yo acabo de poner o indicar, están vinculados con el nivel de logro, con en qué medida el estudiante, o por lo menos uno tiende a pensarlo así. Yo tendría que, y ustedes tienen que mirar cómo aparece en las normas que ustedes tienen, la norma técnica y demás. Creo, o sea, las etiquetas o las categorías que utilizamos en el ejemplo que puse son propias de aquí, de Uruguay. O sea, ustedes pueden utilizar las que ustedes tengan, me parece que es interesante esto de que tienen un sistema con 4 categorías. Creo que hay que evitar la tentación, digamos, de traducirlas a la escala anterior de 20 puntos. Y lo que es importante es eso, es pensarlas en relación a esas 2 dimensiones. O sea, pensar que uno puede usar esas categorías A, D, A, B, C, como, por un lado, con relación a en qué medida, o sea, a la pregunta en qué medida el estudiante logró lo que se espera, y al mismo tiempo, o en paralelo, usar esas categorías para indicar en qué medida el estudiante está avanzando o progresando en la competencia de que se trate. O sea, me parece que no hay que enredarse en las categorías específicas que se van a usar. Creo que es mejor usar 4 categorías que usar una escala numérica, porque la escala numérica creo que desvía más la atención. Y lo que de algún modo me parece que aporta lo que les acabo de sugerir es esto de mirar por un lado cómo está el estudiante respecto a lo que se espera en el currículum y por otro mirar cómo está progresando o avanzando de acuerdo a sus características y sus posibilidades. Ok, gracias. Otra pregunta es,
¿Qué posibilidades tiene ese enfoque de evaluación formativa de mantenerse en los sistemas educativos que lo vienen aplicando? En realidad, o sea, en realidad se está construyendo apenas esta mirada. Eh, en general, lo que yo observo es que tendemos a- a- o sea, lo que yo observo, por lo menos en nuestros países, en la región, es que tenemos un discurso sobre la evaluación formativa y empieza a aparecer en los reglamentos y demás y en los documentos curriculares, pero que luego no los llevamos a la práctica. O sea, luego terminan persistiendo las prácticas anteriores, en parte porque creo que muchas veces no nos damos cuenta o sea, no logramos generar una alternativa para los reportes y terminamos manteniendo las rutinas y los esquemas previos. Entonces, yo más bien diría, hay como un desafío previo que es el de construir un modo alternativo. Después habrá que ver cómo se mantiene, pero yo creo que en este momento no hay todavía una propuesta construida o desarrollada de cómo integrar la evaluación formativa de manera regular y coherente con un enfoque de competencias. Creo que más bien se nos sigue colando se nos siguen metiendo las prácticas más establecidas, instituidas, que responden más al modelo educativo previo de la sociedad industrial. Eso es lo que a mí me parece que necesitamos empezar a construir esa alternativa y que parte de construirla y de sostenerla pasa por después comunicarla bien y explicarle a los padres qué es lo que estamos haciendo y por qué estamos haciendo las cosas de otra manera, porque en general el reclamo de las familias va a ser como de volver a lo conocido, o sea, las familias cuando uno hace cosas que no distintas a como ellos a lo que hicieron con ellos, en general no entienden y reclaman que quieren como volver atrás. Entonces creo que es muy importante todo esto que estamos diciendo, de que no importa tanto memorizar, que es importante que el estudiante se involucre y se entusiasme, disfrute haciendo las cosas, que no tiene que necesariamente trabajar por una calificación, sino que lo importante es desarrollar sus capacidades. Todas estas cosas hay que ponerlas sobre la mesa y comunicarlas a las familias y ir haciendo que se entiendan. Yo creo que por ahora no se entienden eh, y creo que hay todavía camino para hacer. Ok, gracias, maestro. Hay una pregunta del auditorio. Mi pregunta era, bueno, ¿cómo cambiar el esquema social, no? Porque tiene que ver con el aspecto económico, social, ¿no? Político también, ¿no? Y familiar, para que este proyecto, esta propuesta cale, pues, ¿no? Como usted lo ha dicho, hay una reticencia a su aplicación por la cuestión de que colisiona con lo que se plantea socialmente, pues, ¿no? La competencia se va al punto más bien competitivo, ¿no? Usted puede plantear desde su perspectiva una visión poco más certera de repente para atacar la oposición, la colisión que existe y de esa manera este proyecto se fortifique. Todo, la vida de las sociedades en general siempre como tienen una lucha continua entre lo nuevo y lo anterior, ¿verdad? O sea, continuamente están cambiando y continuamente, o sea, por un lado persisten las maneras en que las cosas se hicieron antes y por otro lado van irrumpiendo nuevas maneras de hacer las cosas. Entonces creo que una primera reflexión a partir de lo que planteaba el colega o sea, es esto de
de ir y venir y del conflicto entre lo nuevo y lo anterior está siempre presente. Y no, creo que tenemos que ir construyendo dentro del ámbito que a nosotros nos toca, o sea, dentro del ámbito de la comunidad en la que estamos, de la escuela en la que estamos, de las familias y los estudiantes con los que trabajamos en el día a día, ir como comunicando nuevos sentidos y nuevos significados para lo que hacemos. Ese es un aspecto. El otro aspecto que está en la pregunta que me parece importante destacar o señalar es esto de que la palabra competencia tiene dos significados completamente diferentes y que a veces se mezclan, y que, o sea, está en la lengua española. La RAE, la Real Academia Española, muestra que hay dos sentidos del término competencia cuando se lo define. Uno es la palabra competencia en el sentido de competir con otros, de mejores y peores. Este es un sentido. Y otro sentido de competencia es el de alguien es competente cuando es capaz de hacer cosas. O en el lenguaje jurídico se usa la palabra competencia para decir quién tiene competencia para actuar en este ámbito. Entonces esto es competencia del Poder Legislativo. O sea, hay dos sentidos. Uno es el de la competencia entre personas, entre empresas, en el deporte, competencia mejores y peores, que a veces lo tenemos metido ese uso dentro de la educación. Y otro es el de ser competente en el sentido de ser capaz de actuar, de dominar una determinada área. Entonces, creo que es importante esto, ponerlo sobre la mesa y explicar a las familias esto, que estamos hablando de competencias en el sentido de que los niños, las niñas, los jóvenes dominen ciertos lenguajes, ciertos saberes, ciertos modos de hacer las cosas para que puedan pensar por sí mismo, desempeñarse en la vida, pero que es competente en el sentido de dominio, de ser capaz de hacer cosas. Entonces eso también creo que es parte de los sentidos que hay que ir construyendo. Gracias. Bien, ¿podría indicarnos, ¿no?, dar a conocer a la asamblea cómo es que se debería evaluar al inicio del año escolar? Al inicio del año escolar solemos hacer, nos pasa acá en Uruguay, que se suele hacer un diagnóstico, una prueba de diagnóstico que muchas veces es una formalidad administrativa y que después no se utiliza o uno recoge información que luego no utiliza. Yo creo que al inicio del año escolar como que hay dos cuestiones clave para pensar en una forma de evaluación. Una es alguna manera de evaluar que me permita tener idea de los intereses, de las motivaciones, de las características de la comunidad donde están los alumnos, como para poder vincular lo que sea que voy a proponer con el universo de sentidos y de intereses que ellos tienen. Entonces necesito tener algún conocimiento de eso. Eso depende obviamente de cada uno. Cuando uno es maestro que está en una comunidad hace mucho tiempo, en general eso ya lo conoce. Cuando uno es profesor en secundaria, que van cambiando los grupos cada año y demás, que son instituciones más grandes, uno en general tiene que hacer eso cada año. Entonces ese es un aspecto. Y el otro aspecto es el de hacer alguna evaluación que me permita ubicar el punto de partida con relación a dónde quiero llegar. ¿Se acuerdan cuando recién decía el viaje? Lo primero es pensar a dónde quiero llegar. Lo segundo, decía, es conocer de dónde partimos. Entonces, el de dónde partimos involucra esto que acabo de decir, conocer los intereses, las motivaciones, pero también el punto de partida de los alumnos en lo que sea que me interesa trabajar, de dónde parten en su capacidad de escritura. Es como, el punto de partida es como la primera mariposa que dibujó el niño Austin. Ese es como el punto de partida que después me permite ir viendo el progreso a lo largo del año. Entonces yo creo que una forma de evaluación es de saber, conocer las inquietudes, los intereses de los estudiantes, y otra
evaluación es la de tener una primera producción que me permita ver desde dónde parte cada niño para poder luego ir viendo cómo evoluciona o cómo mejora a lo largo del curso. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan acá en el auditorio? ¿Es conveniente dar una descripción a cada competencia por cada alumno? No sé si conveniente, o sea, que en general no va a ser posible, es muy difícil. Por eso lo que les decía hoy, muchas veces los diseños curriculares son demasiado ambiciosos para lo que uno puede hacer en la práctica. O sea, ahí uno tiene que seleccionar cada docente. O sea, difícilmente uno pueda reportar y comunicar a cada uno de los estudiantes individualmente sobre cada una de las competencias. Ustedes creo que tienen 29 en el currículum. Entonces, así es que yo creo que uno tiene como docente que priorizar. O sea, el problema es que a veces uno como dice, esto es imposible de hacer, no hace nada y lo dejo. Entonces, creo que el mejor camino es seleccionar uno y decir, me voy a enfocar o sea, en ciertas cosas, hacerlas más administrativamente, pero uno elegir, bueno, voy a tomar estas 3 competencias y en esas sí me voy a tomar el trabajo de hacerle una devolución más cercana a cada alumno, o tal vez puedan ser competencias diferentes para cada alumno de acuerdo a las características de cada estudiante. Creo que, o sea, que ahí hay un problema, por eso un poco además esto que les mostré hoy de las categorías y marcar crucecitas, que también tiene un sentido de facilitar al docente hacer la actividad, pues tiene que ser algo viable. Es muy difícil hacerle un relato escrito a cada familia de cada uno de los niños en cada una de las competencias. Entonces ahí uno tiene que buscar algo, digamos, que tenga sentido y que sea razonable, que se pueda hacer. Muchísimas gracias. Bueno, de mi parte espero haberles dejado algunas ideas sobre todo mi intención siempre en estas cosas es como ayudar a repensar lo que uno hace, cómo lo hace y a empezar a buscar maneras distintas de hacer las cosas, no distintas en el sentido de cambiar todo lo que uno hace, sino de ir transformándolo de a poco. Vuelvo a la idea original del principio del vitral, o sea, uno no cambia de un día para otro su curso, sino que más bien va modificando, retocando aspectos, y esa es un poco la invitación que les dejo en el día de hoy. Para los que quieran ver más material o más ideas sobre estas cosas, yo tengo ahí un sitio web que es abierto, donde hay ideas, hay un blog donde voy haciendo reflexiones sobre esto, la evaluación, la calificación, el trabajo por proyectos. Lo pueden encontrar en internet con esa dirección www.pedroravela.com, y ahí pueden entrar y encontrar otros materiales y algunas publicaciones sobre estos temas y demás que están allí. Les agradezco entonces la atención. Un fuerte aplauso para el maestro Pedro. Si te gustó este vídeo, regálanos un like. Y si aún no te suscribes a este canal, puedes hacerlo en este momento, dando clic en el botón de suscribirse y activando la campanita para recibir notificaciones de próximos vídeos. Además, te invito a compartir este material en tus redes sociales. ¡Hasta la próxima!